El terror de los secuestros, dice, ahora secuestran familias en Nuevo León. El terror de los secuestros masivos de familias con niños por parte de crimen organizado ya alcanzó Nuevo León. Al menos 17 personas fueron secuestradas en sus casas por grupos armados en los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, revelaron ayer fuentes allegadas a las investigaciones. La noche del miércoles, detallaron los informantes, un comando irrumpió en los domicilios de las comunidades de los Villarreales y los Morales en Salinas Victoria, privando de su libertad a unos 12 integrantes de 3 familias, incluidos menores de edad. Ese plagio masivo se suma al de un padre, una madre, 2 hijos varones y una pareja de uno de ellos, a quienes se llevaron la madrugada del sábado en Ciénega de Flores. Las fuentes informaron que el grupo antisecuestro de la Fiscalía Estatal informaba o investigaba a los 2 casos, pero también otros reportes de desapariciones en estos municipios ubicados en el norte de Monterrey. Estos secuestros masivos se reportan luego de que el viernes pasado se registró el plagio de 66 integrantes de familias, incluidos niños, en Culiacán y Mazatlán, de los que 58 fueron liberados ya por los criminales el fin de semana. Liberados, ninguno rescatado, ninguno. Hasta anoche, las víctimas en Nuevo León seguían sin aparecer, y ese es el contexto en el que le agradezco mucho a Facundo Rosas Rosas. Escribió su texto esta semana, excomisionado de la Policía Federal, haciendo este análisis de a lo que hemos llegado. Lo decimos nosotros en palabras muy sencillas. Facundo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día. Con todo gusto, Manuel. Buenos días. ¿Cómo lo observas este fenómeno, si me lo permites decirlo así, algo inédito? Algo que eso sí nunca lo hemos visto en el país, pero que ya vimos que es un modus operandi. Vete a saber si de los grupos delincuenciales, vete a saber de quién, pero es gente secuestrando a familias enteras. Facundo. Sí, es un fenómeno muy complejo por lo novedoso y porque aparece en una coyuntura de tipo electoral. Creo que es la primera vez que se vinculan cuestiones políticas y delictivas. En mi experiencia, no había tenido la oportunidad de atender un caso de estos sin que ello implique que no se tuvieran las herramientas y la metodología para abordarlo. Aquí lo que yo observo es que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, pues prácticamente se ha desentendido, porque por menos de esta cantidad de personas debería ponerse en marcha un trabajo coordinado de las mesas de seguridad, ahora como les denominan, mesas de construcción de la paz. Un trabajo coordinado en el cual también participen representantes de la sociedad civil, no solo empresarios, líderes comunitarios de colonias, personas vinculadas incluso a las creencias religiosas. Todos los que tuvieran algo que aportar tendrían que estar participando. Por supuesto que cada quien en el ámbito de su responsabilidad, pero la autoridad no puede renunciar a lo que mandata la Constitución y los ordenamientos legales que de ello derivan. No tendría que esperar a que se cometiera un delito que se persigue de oficio para ponerse a trabajar, pero por lo visto creo que han renunciado a esta función y bueno, los resultados, las consecuencias, ahí están. No es posible que se lleven 66 personas y al día de hoy 8 de ellas no aparezcan. Correcto. Y no haya una acción contundente, ya no en términos vistosos de enviar de operativos, estado de fuerza. Eso contribuye, pero no resuelve. Lo que sí tiene que atenderse es todas las variables que tienen como consecuencia este tipo de resultados, y lo que yo observo ahí es una cuestión política y delictiva. Política por los tiempos que se avecinan, y delictiva porque es una forma de probar la capacidad de respuesta de la autoridad para en un futuro no muy lejano, por eso lo pongo en mi columna, que el próximo 2 de junio podría traducirse en cuestiones de presión para que donde no convenga, pues se recurra a este tipo de prácticas para que no voten o para que no operen. Ya pasó el 5 y 6 de junio del año 2021, cuando fueron igualmente privados de su libertad un estimado de 200 personas en Sinaloa. En esa ocasión afectó a un partido político y la intención era inhibir su impacto, su actividad
que se tradujera en votos. Creo que por ahí también se tiene que atender. No creo que el INE o que el instituto que tiene responsabilidad a nivel local se pueda desentender. Se tienen que forzosamente revisar qué es lo que está pasando. Oye, pues gravísimo, gravísimo, Facundo, porque entonces sería doble golpe, uno como momento culminante en la elección del 2021, en el día de la elección, horas antes, por supuesto, horas antes de la votación, para que no se les olvide. Y en este caso, pues quizá sea un tema realmente para decir, ¿y ya vieron cómo les puede ir si no hacen lo que les decimos? ¿O votan por quien les decimos? Sí, a lo mejor no hay una intención como en todo secuestro, como estamos acostumbrados a verlos, sino que la intención cambia y eso es lo que sería novedoso y tendría que hacerse un trabajo coordinado, incluso con las áreas encargadas ahora de los temas electorales. Entonces, pues está a prueba. Y ahora que aparece esto mismo en Nuevo León, en estos municipios de Salinas Victoria y de Ciénega de Flores, pues creo que también habría que voltear a ver hacia esos sitios, porque no es casualidad que estén apareciendo comportamientos idénticos hacia esas regiones del país. Es correcto, no, alguien diría por ahí, es que no hay error, ¿no? No hay error, si es la misma zona, mismo modus operandi, mismas personas, no hay error. Sin duda es una nueva forma de actuar. Esto es lo que tendría que estar haciendo el gobierno del Estado, el gobierno federal a través de sus órganos de inteligencia. La inteligencia es justamente para eso, para adelantarse a cualquier fenómeno que se pueda leer en el comportamiento de las variables a lo largo del tiempo. A eso se le llama un trabajo proactivo, algo que se conoce como prospectiva, que no es solamente ver qué es lo que va a pasar, como decía antes la teoría de escenarios. No, ahora debes tener la suficiente información para saber qué va a pasar y evitar que suceda. En una cuestión de análisis de riesgo, creo que esa metodología habrá que ponerla en práctica. Estoy seguro que existe en varias áreas de inteligencia en otros países. En México creo que se tiene que poner en práctica lo que pasó ayer en Taxco, lo que ha venido pasando en otras entidades, tiene que forzosamente incorporarse a la mesa de análisis de lo que se puede dar a conocer a la ciudadanía y de aquello que es absoluta responsabilidad de los órganos de Estado, que tiene que forzosamente estar analizando en el día a día y adelantarse, no reaccionar y después enviar grandes contingentes de estados de fuerza muy vistosos, porque el trabajo se tiene que atender con anticipación y en caso extremo, pues sí, una reacción, lo que no vi ayer en Taxco. Prácticamente renunciaron a su función de primer respondiente y también de lo que mandata la Constitución y las leyes locales, que es salvaguardar la vida de un probable responsable sin dejar de atender lo que pasa con las víctimas, que en este caso se conjugaron en un mismo escenario, víctimas, probables responsables y un desenlace muy desafortunado, por decirlo menos. No, decirlo menos, la desgracia sobre la desgracia. Déjanos ir a pausa, Facundo, por favor, porque te quiero también pedir tu punto de vista, que también hemos platicado, sobre lo riesgoso que puede resultar este paro de policías en Campeche. Y me refiero no lo riesgoso por la autenticidad, lo reitero, lo subrayo, de sus reclamos, porque existe, porque hay un sustento de sus reclamos, porque los mandaron prácticamente a la muerte ahí a policías, hombres y mujeres, hace una semana, hace 2 semanas, 2 semanas allá en ese penal de Coben. Pero nos das por tener el pausa y regresamos con ese tema. Minutos, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, al frente hoy de una empresa que se llama Black Int. ¿Lo dije bien, Facundo? Black Int. Director de estrategia de Black Int, Cyber Black. Perfecto. Bueno, y es pues, por supuesto temas de seguridad, ya escuchamos su reflexión,
todo falló, no se hicieron cargo de lo que debía haber sucedido las autoridades en Guerrero, su observación, gravísimo porque podría estar practicándose algo para la elección. En el caso de lo de Sinaloa, es la primera vez, Facundo, y mire que es un hombre de muchísima experiencia en materia de seguridad, la primera vez que en el contexto electoral está sucediendo estos secuestros masivos en Sinaloa, que juntan la política con la actividad delictiva, la primera vez. Y ya nos estamos entrando también secuestros masivos de familias, pues, en Nuevo León. Y yo decía antes de la pausa que platicábamos también sobre el tema de Campeche, ¿no? Lo complicado que se puede volver, no por la razón de su movimiento, que eso está absolutamente probado que sí pasó, que tienen todos los elementos para poder reclamar lo que están reclamando, esos abusos, esa exposición que les hicieron para que corriera peligro su vida, incluso. Y estos intentos, si usted quiere válidos, por parte del gobierno de la señora Sansores, de intentar reventar a través de un par de videos miserables en redes sociales, ¿no?, este acercamiento con policías administrativos de Campeche. Pero dice Facundo, y eso es lo que te quiero pedir que nos platiques, que puede ser riesgoso porque hay otras policías en el país que también tienen inconformidades de cómo están trabajando. Entiendo el caso de Tabasco. ¿Eso cómo lo observas tú, Facundo? Creo que es un tema también muy delicado y retomo un poco de lo que ya comentaba hace un momento. El origen del problema es el traslado de personas privadas de la libertad, que ahora ese es el término correcto para referirse a un interno, a un preso, a un reo. El traslado a otros centros de reinserción social fue lo que generó este problema. Entonces, en una perspectiva, un trabajo de inteligencia, de análisis serio, debe incluir qué va a suceder si yo muevo a una persona desde un centro de reinserción local a uno federal o incluso a otro diferente en la misma entidad. El análisis, la perspectiva debe llegar hasta allá. Puede suceder esto, otro, y hay que atenderlo de esta manera. Lo que sucede en Campeche, si no se atiende de manera genuina, si no hay una apertura política, si no hay humildad en el diálogo, se puede replicar en otras entidades. Hay una especie de olla de presión en otros cerezos, en otras entidades, que si no se hace esto que se ha estado realizando en los últimos meses, puede generar otra situación muy parecida y la respuesta va a ser también similar. Mira, en términos de lo que está pasando con las policías, pues ha habido una desatención desde el inicio de esta administración. Les quitaron Fortaseg, Fortamun, que es la parte que el municipio aporta para la seguridad, les fueron retirando los apoyos y esto se ha traducido en una carencia de lo más elemental, no solamente el salario, sino en todo lo que ellos necesitan para su operación diaria, vehículos, gasolina para las patrullas, equipamiento, la indumentaria. Eso ha venido afectando el estado de ánimo. Entonces, cualquier chispa que se genere en un espacio de este tipo puede incendiar la pradera. Y los cerezos, los custodios que atienden este tipo de instalaciones, pues son la parte más débil, son el eslabón menos atendido, menores salarios, jornadas laborales muy extendidas. Lo que está pasando entonces en Campeche creo que es la punta del iceberg de algo que subyace en el fondo y que puede manifestarse en los siguientes días, meses, si no se atiende de manera responsable este tema en Campeche. En vez de irse de vacaciones, pues habría que atenderlo de inmediato, pero de manera auténtica, no a través de un video, no a través de las redes sociales, directamente hacerle frente al problema. ¿Vas a llevarte reclamos? Yo creo que sí, claro, pero también está la oportunidad de encontrar una solución. Peor aún, esto puede ser copiado en otros lugares porque las condiciones, Manuel, están ahí. Yo las conozco desde dentro
Recuerda que yo estuve 6 meses privado de mi libertad de manera injusta y me tocó conocer por fuera y ahora por dentro en el tema federal, y también conozco cómo funcionan las cosas a nivel local. Pues muchas gracias por todo esto, Facundo. Muchas gracias por estas observaciones, más que reflexiones, observaciones a tu experiencia como un profesional de la seguridad, un policía de este país. Gracias, Facundo. Con todo gusto, Manuel. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno.